horas, 1 de la tarde con 33 minutos. ¿Qué tenemos, don José Gómez? Ni más ni menos que don Antonio Aguilar. Qué falta me hace mi padre. Así es, ya que las caguamas, don Omar Gómez, Ya se emocionó, No, ya. Ya va a ir a buscar emisarios del infierno, a darle rienda suelta a los placeres mundanos. ¿Qué más tenemos? La Ciel, ¿no? Yo soy como Ronaldo, ¿verdad? Pero bueno, un saludo a Vale y a Camila que nos están escuchando allá en la zona metropolitana de San Luis Potosí capital. Sí, no, la Ciel acaba de perder miles de millones de pero fíjate que un practicante oral de un alcalde electo, que nos puso ahí que si fuéramos doctores Osvaldo Ríos y todo Jesús Sierra, pues seríamos un fracaso, ¿no? Pues a lo mejor no doctores, pero sí somos psiquiatras, porque somos la forma de que saquen a relucir sus frustraciones y que se sientan felices tirándonos. Esa es la parte más hermosa y es lo que uno tiene que agradecer. Mi querido Osvaldo Ríos, doctor Osvaldo Ríos, ¿cómo está usted? Usted sí es doctor, pero en educación. Bueno. Bueno. Sí, ¿ya nos escuchas? Ahí está. Sí, con mucho orgullo y con mucho trabajo, ¿verdad? Pero, bueno, un saludo primero a la audiencia. Y creo que pues siguen las aguas turbulentas, a pesar de que ya pues no hay conflicto postelectoral y hay impugnaciones jurídicas en trámite, pues también siguen estas guerras ahí digitales todavía muy intensas de quienes a veces están enojados por perder, y lo incomprensible, Samuel, hay quienes están enojados porque ganaron. Sí. Pero no se entiende, pues si ganaron, ¿por qué siguen enojados si ganaron, no? Sí, y entonces claro, es un mal presagio de un gobierno que probablemente tenga rasgos autoritarios. Pero bueno, está moviéndose mucho las cosas todavía, Samuel, en el Congreso del Estado. Tenemos un Congreso fragmentado. Prácticamente hablamos de 3 grandes fuerzas políticas dominantes, el Partido Verde, el Partido Acción Nacional y el PRI. Y yo creo que también habría que considerar a Morena, que hasta ahora mantiene sus 4 diputados y diputadas locales, aunque algunos sostienen, Samuel, que podría haber algunos cambios, es decir, que todavía podría ocurrir que Morena perdiera alguna diputación plurinominal y se la asignaran al PT o al Partido Acción Nacional. En cualquier caso, aquí el gran dilema que tiene el próximo Poder Ejecutivo, que sería Ricardo Gallardo, si el Tribunal Electoral no dice otra cosa, es que va a tener un Congreso donde tiene 2 alternativas de bote pronto ahí para operar. Primero, puede elegir construir una gobernabilidad republicana de cogobierno, por ejemplo. Sí. Y si el Verde decide no hacerle caso a los practicantes orales que dices, ya dejar de rumiar corajes y hablar de una etapa de construcción y de gobernabilidad en San Luis, entonces es probable que pueda construir una mayoría amplísima. Fíjense bien, ojo, otra vez ahí adelanto una visión de lo que puede pasar. Que el Verde construya su mayoría con el propio PRI que lo enfrentó en la elección y con el propio PAN. Ojo, lo que les adelanto. Es decir, si se da esta alianza, le beneficiaría a los gobiernos estatal del Partido Verde y a los municipales importantes, como por ejemplo al de Galindo del PRI, al de Arnulfo Urriola del PRI, al de Iván Estrada del PAN, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que armarían una mayoría, Samuel, PRI, PAN y Verde, de 17 diputados. Con eso apruebas todo, leyes de ingresos, presupuesto de egresos, etcétera. Y te faltaría nada más un diputado para alcanzar la mayoría calificada y reformar a la Constitución. Yo creo que esa alternativa para el Poder Ejecutivo es más sencilla que tratar de construir una mayoría con la chiquillada, es decir, con Morena, con el PES, con Resoluciones Progresistas, con PANAL, con Movimiento Ciudadano y con Conciencia Popular. Porque entonces lo que ocurriría es que acabarías alentando una polarización y un encono en el Congreso y el Ejecutivo que probablemente pase facturas a la hora de la relación intergubernamental y las decisiones más críticas, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía habrá que ver si la mujer que va por Conciencia Popular se mantiene en su diputación hasta el final, porque Óscar Vera ha dicho que va con todo para quitarles el lugar, con una actitud pues hasta cierto punto machista.
y ahí también la intención de algunos otros que quieren quitarle una diputación de mujer a Morena y que se le pudiera asignar a otra mujer de otro partido. Don Omar, ¿qué le quiere preguntar? Oye, Osvaldo, muy buena tarde, te saluda con mucho gusto Omar Gómez. Hay algo muy interesante y yo quisiera preguntarte tu opinión, es con relación a la anulación que está solicitando la coalición Sí por San Luis. Esto lo dieron a conocer a través de un boletín informativo el día de ayer, pues sí, le están solicitando efectivamente la anulación y quisiera saber tu opinión al respecto. Sí, bueno, buenas tardes, Omar. Mira, mi opinión es la siguiente. Todos los actos de autoridad, o sea, cualquier cosa que ocurra en el mundo social es impugnable. Todo está en un marco jurídico comprendido, que siempre existe algún mecanismo donde te permite inconformarte por una vía legal, de cualquier cosa, hasta cuando vas a la tienda y no te respetan un precio, hay un mecanismo jurídico de reclamo, ¿no? En el proceso electoral es lo mismo. Esta etapa en la que nos encontramos es cuando algunos partidos, generalmente ocurre que promueve este tipo de recursos quien pierde la elección. Por eso, en la elección de gobernador del estado, es la coalición Sí por San Luis la que vio una elección desaseada, irregular, poco transparente, con compra de votos, etcétera, ¿verdad? Pero en el ámbito municipal es la coalición Sí por San Luis la que vio un proceso decente, ordenado, limpio, y el Partido Verde quien lo ve desaseado, poco transparente, que reparto de dádivas, etcétera. ¿Por qué? Porque el candidato del Verde en la alcaldía perdió, el candidato de la coalición en la gubernatura perdió. Entonces, aunque es la misma elección, tenemos a dos partidos distintos hablando mal del proceso en diferentes órdenes de gobierno, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, Omar? Yo me anticipo un poco. La diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar en la gubernatura es de 57,000 votos, si no recuerdo mal. Entonces, el problema es acreditar que los actos que tú vas a probar como ciertos, a ver qué pruebas entregas a la autoridad, incidieron en modificar el resultado electoral. Es decir, todos los procesos electorales son imperfectos, todos tienen algún grado de irregularidad, como la hora que se abre una casilla, la hora a la que cierra, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿eso incidió de manera determinante en el resultado de la elección, de que lo afectó y lo cambió, o no? Yo creo que la diferencia de 50 y tantos mil votos es tanta que creo que no va a dar para poder modificar el resultado que ya avaló el CEPAC. Esa es mi opinión jurídica. Sin embargo, pues bueno, este es México, este es un tribunal electoral pues, libre, y podrá valorar en su justo momento procesal si hay algún elemento de fondo. A mí me parece que es complicado que cambie el resultado de la gubernatura, que son más de 50,000 votos, y el de la capital, pues igual por las mismas, porque ahí estamos hablando de más de 40,000 votos. Entonces, la verdad es que a veces tiene más bien que ver con la capacidad de aceptar las derrotas, reconocer que los votos no favorecen, que el proceso electoral lo hacen los ciudadanos, y que hablar de un fraude, pues tendría que suponer que hay una mente hiperpoderosa que controla simultáneamente a cientos de miles de potosinos, pues francamente lo veo complicado de probar. Pues yo creo, mi querido Osvaldo, sin ser aspiracionista, sin ser clase mediero y sin tener esos calificativos que el presidente nos dio, ya hubo quien ganó y pues se tiene que respetar, ¿no? De una u otra manera. Si los tribunales indagan este tipo de situaciones, pues bueno, serán los tribunales los que digan la última palabra, ¿no? Pero aunque ya la decisión final la dio el pueblo, ¿no? Claro, o sea, digamos, hoy tenemos un gobernador electo, alcaldes electos, diputados locales electos, diputados federales electos. Ahora lo que va a ocurrir es la excepción, es que de todos los miles de cargos que se votaron el pasado 6 de junio, podría ser que alguno pudiera cambiar el resultado a través de la acreditación de violaciones determinantes en sus resultados electorales para anular el proceso. En el caso de San Luis, lo que está pidiendo la coalición es que se anule. La gente debe tener muy claro que si lograran el triunfo de su impugnación y que el tribunal les diera la razón, no significaría que dirían que ganó Octavio Pedrosa. Ojo, solamente dirían que se tendría que repetir la elección. Imagínate nada más lo que ya se gastó, lo que ya se invirtió, por todo lo que ya pasamos, para que nos terminen diciendo que hay que hacer una elección extraordinaria, nueva,
porque cualquier cosa. Ya la verdad lo veo muy complicado y creo que más bien harían mejor los partidos políticos que perdieron, en el caso de la gubernatura de la coalición y en el caso municipal El Verde, pues ya de ir construyendo gobernabilidad con quienes ganaron y exigirles, ¿no? En todo caso, que cumplan con las promesas que le hicieron a la gente. Pues mi querido doctor Osvaldo Ríos, te agradezco mucho esa comunicación y pues el próximo miércoles nos vemos para analizar los temas a media semana y pues hacer enojar a más de uno que no tiene equilibrio emocional y que pues le molesta nuestro tono de voz y nuestra palabra, mi querido Osvaldo. Bueno, pues nada más tienen de 2 sopas y las dos las sirven allí en cualquier puesto de la esquina y aquí recibimos con gusto nuestros taquitos huastecos, mi querido Samuel, el miércoles. Ah, bueno, ya dijo, ya rugió mi querido doctor. Le vamos a llevar unos frijoles puercos de la leyenda que nos hace muy rico la señora Irma, y se los vamos a llevar para que los pruebe, ¿eh? Una dieta es imposible en la Huasteca, mi querido Samuel. No. Usted déjese apapachar por las exquisiteces de la Huasteca. Le mando un abrazo, mi querido doctor. Un abrazo, Samuel, Omar, hasta luego. Gracias. Es el doctor Osvaldo Ríos. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con el vocero de la currocracia, don Gustavo Robledo Guillén. Sigue con nosotros en ensavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.